Muchas gracias, buenas tardes para todos, para todas. Es un gusto estar acompañándolos esta tarde en esta actividad por la invitación de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Y bueno, la presentación estaba prevista y está prevista para, como ahí dice, presentar el proyecto de ley del Sistema Nacional de Competitividad, que creo que tiene directamente que ver con el panel que se está presentando ahora, pero voy a hacer previamente algunos comentarios de corte macroeconómico referidos a la economía total del país y no a la realidad del sector, y a posteriori de la presentación de aquí de los slides, algún comentario sí referido a la realidad del sector y a cuál es la visión que tenemos desde el gobierno de la misma. Algunos breves comentarios. Los climas económicos en el mundo van variando, ¿verdad? Los ciclos económicos se dan y lo peor que se puede hacer en un país es generar la profecía autocumplida. Ustedes saben que en materia económica las expectativas son muy importantes. Y repito que estoy hablando de la realidad general del país y no estoy hablando particularmente del sector arrocero, que tiene sus especificidades, por supuesto. Con referencia a eso, en algunos momentos en los cuales nos ha tocado pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el año 2008 se venía la peor crisis desde la crisis del año 29. Y una de las actitudes que tomamos, yo creo quizá la más importante, es tratar de centrar las expectativas en realidades y no en sensaciones. Entonces, en ese sentido, nadie trata de evadir la realidad, sino tratar de analizarla con la mayor objetividad posible. Nuestra región los países grandes hace ya 3 años que tienen problemas económicos importantes. Y Uruguay ha mantenido un ritmo de crecimiento relativamente menor a lo de los años anteriores. No era esperable tampoco que una economía como la nuestra mantuviera niveles in aeternum de 5 o 6% de promedio, lógicamente. Nosotros, después de 10, 12 años de crecimiento económico, llegamos en algunos casos a la frontera de producción, digamos, en términos, por ejemplo, de recursos humanos, ¿verdad? Y de niveles de desocupación. Por lo tanto, nuevas tareas implica realizar sobre la economía y la microeconomía del país, la economía sectorial del país, sin ningún tipo de dudas. Este Sistema Nacional de Competitividad está directamente vinculado con ello. Digo lo de las profecías autocumplidas porque, bueno, digamos, tenemos sí una previsión de crecimiento menor, que es de 2,5 a 2,8%. Ustedes saben que estamos recorriendo un proceso del presupuesto nacional en estos meses y, bueno, de aquí a poco van a aparecer las variables oficiales para la proyección del presupuesto, pero van a andar en ese entorno. Estamos previendo un par de años que pueden ser más complicados justamente por la situación de los países de nuestra región, los más cercanos, Argentina y Brasil, que puede llegar a revertirse en esta cuestión cíclica sobre fin de este periodo de gobierno, tercer y cuarto año, quinto año. Por lo tanto, esa es la visión que tenemos desde el gobierno, incluyendo y sin echar campanas al vuelo, el guarismo que acaba de salir con referencia al crecimiento del producto, que un 4% en el primer trimestre del año a año, no es un guarismo bajo. Por lo tanto, de alguna manera el tema de las expectativas económicas hay que mantenerlo equilibrado, ¿verdad? No hay que hacer como aquello del fútbol, que cuando ganamos somos los mejores del mundo y cuando perdemos somos espantosos. Entonces, en realidad, mantener un equilibrio resulta importante. Esto dicho, repito, para la economía uruguaya en general. No quiero entrar en algunas otras consideraciones, como por ejemplo las fortalezas financieras que tiene hoy el Estado uruguayo, que nos ha sacado de algunas situaciones históricas que las arrastramos durante décadas, como por ejemplo el riesgo del incremento de nuestra deuda ante cualquier variación brusca del tipo de cambio. Hoy Uruguay está blindado contra ese riesgo, está calzado en materia de moneda de su deuda porque ha trabajado fuertemente en bajar la deuda en dólares y incrementar la deuda por consiguiente en moneda nacional. Voy a ir rápidamente a la presentación. Esto está planteado en el programa de gobierno del Frente Amplio, en esta nueva etapa que decíamos. Indudablemente hay tareas que el país tiene que hacer
a favor de un mayor desarrollo y un mejor desarrollo económico. Quizás la cadena del arroz tenga mucho para enseñarle a otras realidades, y esto lo digo sin ningún tipo de petulancia, no se debería tener, sino creo que hay muchos lugares en los cuales el país tiene que aprender de cómo las cosas se hacen en otros lugares dentro del país, así como también nosotros como país dentro de la región. Y esto quizás es un ejemplo, porque este sistema de alguna manera ha sistematizado la experiencia que existe a nivel de América Latina y tratar de, a la uruguaya, establecer las mejores prácticas en materia de institucionalidad pública a favor del desarrollo. Como ustedes saben, como decían allí en esa larga presentación, ese largo currículum que se leyó, en la Corporación Nacional para el Desarrollo ingresamos en el año 2005 y ya desde allí empezamos a ver una gran atomización de programas desde el sector público que era necesario racionalizar. Empezamos a tomar contacto con diversas prácticas internacionales y a partir de allí, de ese aprendizaje y de algunas herramientas como fueron creándose en estos últimos años, por ejemplo la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, a partir de ello surge ahora en este momento la propuesta de mirar estas instituciones del Estado de manera sistémica. Voy a saltear algunas, esto ustedes lo conocen, creo que voy más a lo institucional. En estos últimos años se han ido generando necesariamente una visión colectiva desde el punto de vista de los ministerios. Hay pocas actividades económicas que tengan que ver con el métier de un solo ministerio, ¿verdad? Cada vez más la realidad económica es compleja. Por lo tanto, en materia de inserción internacional, de innovación y de desarrollo productivo, se fueron juntando diferentes grupos de ministros, llamados gabinete, comisión interministerial asesora en comercio exterior, gabinete de la innovación y gabinete productivo, que atendían a los temas que tienen que ver con estos asuntos. Y paralelamente, cada una de ellas tiene como referencia una agencia del Estado dedicada al fomento de estas actividades. Uruguay 21 en el caso de la inserción internacional, la ANI, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en el caso de la innovación, y la ANDE, creada en el año 2009, pero no instrumentada hasta ahora, que lo estamos haciendo, Agencia Nacional de Desarrollo Económico, para todo lo que tiene que ver con desarrollo productivo, básicamente en la atención a micro, pequeñas y medianas empresas, de manera genérica, sin cortar por sector ni por tipo de propiedad. Esto ha sido un avance importante, pero en esta etapa histórica que se viene es un avance insuficiente. Se mejora la coordinación, pero aún sigue siendo débil. Por lo tanto, en la propuesta de una nueva institucionalidad y compartiendo básicamente el concepto de competitividad que estaba planteado anteriormente como un concepto amplio, complejo, con diferentes, digamos que con la necesidad de la mejora de las capacidades país de manera permanente, tanto las públicas como las privadas, ese es el concepto que está detrás de esta propuesta. En definitiva, competitividad para el Sistema Nacional de Competitividad es hacer mejor, o sea, trabajar cada vez más en calidad, hacer más, trabajar para la mejora de la productividad en general, y repito, en general, nuestro país y nuestra región, América Latina, está bastante rezagada en materia de productividad con referencia a los países llamados tradicionalmente desarrollados y mucho más con referencia a los países del Asia-Pacífico en la actualidad. Y hacer cosas nuevas, que es lo que llamamos transformación productiva. Involucra una serie de conceptos, como se detallaban anteriormente, referidos a institucionalidad, entorno macro, capacitación, etcétera, innovación. Y yo diría que este es el principal diagrama, es un esquema muy sencillo, directamente dependiente de la Presidencia de la República, la conformación de un gabinete ministerial de competitividad. Acá hacemos un poquito lo que recomendaba Schumpeter de destrucción creativa y estamos eliminando a los 3 gabinetes existentes y estamos generando uno solo. En realidad prácticamente esos 3 gabinetes se conformaban de la misma cantidad de ministros. Esto implica una mayor efectividad, una eficiencia, un uso del tiempo
y una atención particular de el más alto nivel político, como son los ministros, a estos temas. De este gabinete formarían parte, si el Parlamento aprueba la ley, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Turismo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Para dotar de mayor ejecutividad y hacer un seguimiento, marcar la agenda, tener relacionamiento con las agencias de las cuales ahora hablaremos, en la OPP, que es el organismo transversal de este gabinete, se constituye una secretaría que va a tener ese rol. Esto también lo decimos por experiencia, resulta importante una figura de ese tipo para agilitar el funcionamiento del sistema. Y debajo de ese gabinete ministerial de competitividad, que es el que define las políticas, las grandes políticas, están las agencias que ejecutan los programas, que ejecutan y que ofrecen productos y servicios concretos en aquellos lugares donde se entiende que tiene que haber una intervención del Estado. En aquellos lugares donde el mercado no soluciona los problemas, sino que tiene que haber una intervención estatal. En ese caso, tanto la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, Uruguay 21, el INACOP, el INIA, y esto agradezco que está presente aquí el ministro Aguerre, pero estamos trabajando muy bien y muy conjuntamente y fue una incorporación a sugerencias del propio ministro. El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que también lo conversamos con él y con la ministra de Vivienda y nos resulta fundamental incorporarlo al sistema. La Corporación Nacional para el Desarrollo, que va a quedar como una agencia específicamente destinada a facilitar la construcción de infraestructura, y el INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que, bueno, aquí tenemos a su presidente en este momento con nosotros. En todas estas agencias estamos proponiendo en la ley diferentes cambios, algunos de gobierno corporativo, tratando de aprender de la experiencia y tratando de dotarlas de mayor agilidad. Obviamente esto va a generar una institucionalidad más compacta, una institucionalidad más amplia y una visión integral de competitividad. Aquí están algunos de los cometidos principales del gabinete, de la Secretaría. Yo diría que lo más importante aquí es entender de que esto es un paso importante, es la manera de mirar, de tener una visión sistémica de lo que es la competitividad en Uruguay y de cuáles herramientas tiene el Estado y de qué cosas va a hacer y de qué cosas no va a hacer en ese sentido, que quede transparentemente claro para el sector privado. Y con respecto al sector privado, bueno, cada una de estas agencias tiene una manera de participación del sector privado que resulta fundamental. Aquí el diálogo público-privado es crucial. Y este es un primer paso, como dice ahí. Yo no descarto que en el futuro, dado este paso que me parece, por experiencia de gobierno, es importante consolidar, podamos tener alguna instancia superior a la de las propias agencias de participación privada con mayor potencia y con mayor relacionamiento ya directamente a nivel de gabinete. Eso ha sido planteado por diferentes actores y no lo descartamos de ninguna manera, pero como ustedes saben, la dinámica de los tiempos resulta importante consolidar este primer paso que es necesariamente evolutivo. Yo dejaría esto por aquí y sí quiero hacer algunos comentarios con referencia al sector. Como ustedes saben, a todas luces no somos especialistas en el mismo, por lo tanto nos resulta de particular importancia escuchar la visión de quienes han trabajado, y permítanme decirlo con total tranquilidad, han trabajado tanto y también en todos estos años, estas décadas, para hacer lo que es hoy el sector arrocero, la cadena arrocera en Uruguay. Muchas veces hemos salido al exterior y hemos planteado como una de las principales chapas de promoción de nuestro país justamente esta cadena, con la importancia que tiene a nivel de la economía mundial y nuestra participación. Somos muy conscientes del deterioro de los últimos años y la situación que se avecina para las próximas zafras. Somos conscientes de la situación de los precios internacionales con la tendencia a la baja que tienen, de los costos de producción crecientes en relación
en términos de producto, como se planteaba en la presentación anterior claramente, y la caída en el área sembrada como consecuencia de estas situaciones. Somos conscientes también de que tenemos un sector con producción de alta calidad en estándares internacionales. Me comentaba el propio ministro ayer que somos campeones del mundo en materia de productividad en este sector, cosa que también nos parece motivo de orgullo. Y en estos estándares de calidad, uniformidad e inocuidad, también la alta calidad que tiene el sector. Los niveles de exportación altísimos y el grado de integración vertical del sector, siendo el precio convenio y la transparencia del mismo uno de sus factores fundamentales. Yo acá primero voy a decir una cosa. Ustedes nos habrán escuchado muchas veces hablar justamente del concepto sistémico de la competitividad. Y uno analizando esto, si dice, bueno, si hay alguno de los sectores que cumple a cabalidad con gran parte de esos aspectos, bueno, justamente es la cadena arrocera. Lo que no significa desconocer, porque si no seríamos muy obtusos, es la importancia que dentro de todo ese factor tiene, y lo hago aquí justamente por la fortaleza que este sector tiene en materia de productividad más sistémica, de competitividad sistémica y de productividad, la importancia que tiene el tipo de cambio real, ¿verdad? Entonces, como un factor más, quiero hacer ese reconocimiento y que no desconocemos esa situación, pero nos parece importante, sí, a nivel nacional, establecer que la competitividad es un factor complejo, un factor con muchísimos elementos. En ese sentido, quiero hacerles un anuncio y vamos a estar convocando de manera inmediata a la Comisión Sectorial del Arroz, que como ustedes saben está compuesta por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, el Banco de la República, la OPP, que la preside, y un representante de la Asociación de Cultivadores de Arroz y uno de la Gremial de Molinos Arroceros. Nos parece que, dicho todo lo anterior en cuanto a institucionalidad pública, en este caso en particular hay un mecanismo, una herramienta que tiene que resultar de muchísima utilidad, y dada la situación en la que se encuentra el sector, hemos decidido que quien presidirá la propia Comisión Sectorial del Arroz va a ser el subsecretario Martín Di Barbure, quien ha trabajado ya en otros casos similares. Le estamos dando la mayor importancia, queremos darle ejecutividad al funcionamiento de la comisión y estaremos convocándolo a la brevedad posible. Creo que es uno de los principales aportes que podemos hacer desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Les agradezco mucho y quedo a disposición para las preguntas.